Mundo de ilusiones de Bárbara Cartland, capítulo 8. ¡Hemos escapado!, se dijo Cassandra a sí misma, con una sensación de triunfo cuando ella y el duque salieron a caballo en dirección al parque que rodeaba la finca, pero manteniéndose fuera de la vista de la casa. La mañana era soleada y fresca, y los caballos estaban llenos de bríos, así que por el momento no habría oportunidad de conversar. Pero Cassandra se sentía feliz de estar otra vez a solas con el duque, libre ya de la amenaza de Lord Carven. La noche anterior había pensado que le sería imposible dormir cuando el duque la dejó en el vestidor, pero estaba muy cansada cuando se acostó, y el susto recibido acabó con sus reservas de energías. Por lo tanto, en vez de permanecer despierta como esperaba, llena de temores e inquietudes, se quedó dormida profundamente y no despertó hasta que el duque tocó a su puerta. Por un segundo, volvió a invadirla el temor, hasta que se dio cuenta de que la luz de la mañana se filtraba ya entre las cortinas. ¿Estás despierta, Sandra?, oyó al duque preguntar con suavidad. Se levantó de la cama y tomó la colcha de seda con la que él la había envuelto la noche anterior. Se volvió a cubrir los hombros con ella y se dirigió a la puerta para dar vuelta a la llave. El duque estaba de pie en la salita, ya vestido, con pantalones de montar. «Son las 6:30», le dijo. Ella le sonrió y el duque se preguntó cuántas mujeres que él conocía habrían permitido que él las viera por la mañana al levantarse. El cabello rojizo de Cassandra estaba revuelto, sus ojos se veían aún soñolientos y un leve rubor asomaba a sus mejillas. «Fui a revisar tu dormitorio», dijo el duque, «y creo que no hay peligro. ¿Te llevará mucho tiempo vestirte?» «Lo haré con la mayor rapidez posible». El duque abrió la puerta de la salita, que conducía al mismo pasillo que ella había cruzado la noche anterior para llegar al dormitorio del duque. Las luces de gas se habían extinguido y el pasillo vacío estaba sumido en la penumbra, pero Cassandra pudo encontrar con facilidad el camino hacia la puerta abierta de su vestidor. A toda prisa corrió hacia el dormitorio del que había salido tan asustada la noche anterior. La puerta que daba al corredor estaba cerrada ahora, pero la silla que la sujetaba estaba tirada a un lado, con la madera dañada por la violencia con que había sido empujada. Cassandra se lavó a toda prisa con agua fría, encontró su traje de montar en el guardarropa y se lo puso. Le costó un poco de trabajo abotonarlo, porque Hannah le había puesto en el equipaje el traje de montar más nuevo y elegante que poseía. Era en realidad un vestido de montar, más que un traje formado por falda y chaqueta, como era lo usual. Era el tipo de vestido que todas las damas elegantes usaban para montar en los meses más calurosos del año. La tela negra del vestido, con solo unos ligeros adornos blancos en el cuello y en las muñecas, daba cierta severidad a su aspecto, pero la favorecía mucho. Mientras se vestía a toda prisa, no tuvo tiempo de notar la blancura transparente de su piel, ni cómo su cabello rojo, cuidadosamente trenzado alrededor de la cabeza, y que cubrió después con el sombrero negro, brillaba a la luz de la mañana. Colocó un pañuelo en el bolsillo de su falda, y solo cuando se volvió para correr de regreso al lado del duque, se preguntó qué podría hacer con respecto a su ropa y sus joyas. Como si él hubiera anticipado que esta era la pregunta que ella iba a hacerle, o tal vez porque sus mentes estaban tan identificadas que ambos sabían lo que el otro estaba pensando, el duque contestó su pregunta tan pronto como ella reapareció en la salita del dormitorio de él. «Fuiste muy rápida», dijo en tono de aprobación. «No te preocupes por tus cosas. He dejado una nota para mi valet, ordenándole que las empaque y las lleve a Londres con mi propio carruaje». «¿Entonces, podemos irnos?», preguntó Cassandra. «Ahora mismo», había contestado él con una sonrisa. A pesar de que ella suponía que todos estaban durmiendo a tan temprana hora, Cassandra caminó de puntillas detrás del duque cuando él salió al corredor. El duque no bajó por la gran escalinata que conducía al vestíbulo. La condujo por varios corredores hasta que llegaron a una escalera mucho más angosta. Bajaron por ella y él continuó a través de partes menos formales de la casa hasta que finalmente salieron al exterior. Por una puerta de la cocina se encontraban a poca distancia de las caballerizas. Su señoría había ordenado los caballos que necesitaban con una autoridad que habría enfurecido a Lord Carven de haberse enterado de lo que estaba sucediendo. Los palafreneros sacaron al patio 2 caballos magníficos, uno ruano y un potro, y los ensillaron. El duque no dijo nada, pero Cassandra, al ver la expresión de su rostro, exclamó: «¿Eran tuyos?». «Sí»,
contestó él brevemente. Eran míos. Los palafreneros estaban escuchando y Cassandra no pudo añadir nada más. Se preguntó por qué el duque había vendido sus animales a Lord Carven en lugar de ponerlos a la venta en Tattersall's. No pudo menos que pensar que si su padre hubiera visto cualquiera de estos caballos y hubiera sabido a quién pertenecían, habría estado dispuesto a pagar un alto precio por ellos. Pero lo importante por el momento era alejarse de la casa y de su dueño. Una vez que salieron del parque de la propiedad, el duque se lanzó a campo traviesa, seguido por Cassandra. Como sus caballos estaban frescos y llenos de energía, ambos comprendieron sin decir nada que debían primero cansarlos un poco. Debieron galopar por más de 3 kilómetros antes que los caballos automáticamente redujeran el paso. Cassandra miró entonces al duque con ojos alegres. Ha desaparecido la neblina de la mañana. ¿Y tus temores? Por el momento. Él miró sus ojos brillantes y sus mejillas encendidas y dijo: montas mejor que cualquier otra mujer que yo haya conocido nunca. Tenía un poco de miedo de que Juno fuera demasiado fuerte para que pudieras controlarla, pero veo que no necesitaba haberme preocupado en ese sentido. ¿A dónde vamos?, preguntó Cassandra. A mi casa. Quiero que la conozcas. Me encanta la idea. La voz de Cassandra reflejaba su alegría. Recordó el largo artículo que sobre la casa de Alchester había publicado una revista ilustrada y que ella había recortado para pegar en su álbum. Ahora por fin vería la casa sobre la que había leído tanto, el hogar del hombre amado. Después de cabalgar una hora más, el duque dijo: ¿ves esa posada frente a nosotros? Creo que ambos disfrutaríamos de un buen desayuno allí. Yo tengo hambre. Yo también, confesó Cassandra. La posada de techo de paja se encontraba al borde del jardín de un pueblo. El posadero se mostró sorprendido, como era natural, de recibir parroquianos importantes a temprana hora, pero condujo a Cassandra y al duque a una pequeña sala privada, donde una doncella se apresuró a avivar el fuego. Ante un espejo que colgaba en una pared de la habitación, Cassandra se quitó el sombrero y arregló algunos pequeños mechones de cabello que habían escapado de las trenzas. Luego se sentó ante una mesa redonda, frente al duque, y el posadero acudió a toda prisa con fuentes de huevos y tocino, jamón curado en casa, y una enorme tarta de cerdo que acompañó de pan recién horneado, miel y una buena cantidad de mantequilla. Me temo que solo podemos ofrecerle comida sencilla, señor, dijo al duque. Todo me parece muy sabroso, contestó el duque en tono amable. No quiso que le sirvieran cerveza ni sidra. Prefirió beber el aromático café que había sido preparado para Cassandra. La comida siempre sabe mejor cuando uno ha hecho ejercicio, dijo Cassandra. No había yo desayunado tanto desde la última vez que fui de cacería. Comprendió al decir eso que no era propio de una actriz salir de cacería, pero las palabras estaban dichas y no podía retirarlas. Para disimular el error cometido, se apresuró a decir: creo que estoy hambrienta, sobre todo por el alivio que siento al haber escapado de esa horrible casa y de aquella gente. Pensé cuando llegamos anoche que sería interesante estudiar a esas personas y ver cómo eran. Ahora sé que no quiero volver a ver a ninguna de ellas jamás. ¿Por qué te sorprendieron tanto?, preguntó el duque. Supongo que no me había dado cuenta antes de que las mujeres son, por nacimiento, como la señora Langtry y Lady Macdonald. Podían andar en todas partes con un hombre que no es su esposo. El duque no respondió, pero sus ojos estaban clavados en el rostro de ella. Después de un momento, Cassandra dijo, como si estuviera hablando consigo misma: mi padre me ha dicho que a los caballeros les gusta llevar a las actrices bonitas a cenar y que les hacen regalos. Pensé que a la señora Langtry le regalaban tantos brillantes porque era muy hermosa, pero ahora veo que tal vez esa no sea la única razón. Cassandra trató de sostener la mirada de él, pero no pudo. Bajó la vista hacia la mesa al decir: te oí preguntarle a Lord Carven anoche si me había sugerido que me convirtiera en su amante. Su voz tembló antes de añadir: no me había dado cuenta de que eso era lo que él pretendía. ¿Qué hace tu padre?, preguntó el duque. Una vez más, Cassandra tuvo la impresión de que el duque estaba cambiando de tema por razones que solo él conocía. Se preguntó con desesperación qué podría contestar. El duque, desde luego, no suponía que su padre fuera un noble caballero sin preocupaciones económicas,
como la mayoría de los hombres que él conocía. Mi padre tiene tierras, contestó por fin. No era una forma muy adecuada de describir los 20,000 acres que Sir James Sherburne poseía. ¿Así que es agricultor?, preguntó el duque. Cassandra asintió con la cabeza. Eso al menos era cierto. Entonces, ¿no entraste al teatro por necesidad de dinero? ¿Lo hiciste porque encontrabas aburrida la vida en el campo y buscabas emociones? Cassandra no contestó. De pronto se sintió avergonzada del papel que había asumido para engañar al duque. Hubiera querido decirle la verdad, pero no se atrevía. Él dijo el día anterior que la amaba, pero no había vuelto a repetirlo. Anoche, cuando estuvo tan asustada, la había tratado como lo estaba haciendo ahora, como si fuera su hermano, no un hombre enamorado. Se levantó de la mesa y se acercó al espejo, tomando su sombrero de la silla donde lo había dejado. «Será mejor que nos vayamos», dijo. «Según me explicaste, nos espera una larga cabalgata. Supongo que volveremos a Londres esta noche, ¿no?» «¿Esperabas otra cosa?», preguntó el duque. «No, por supuesto que no», se apresuró a decir Cassandra. El duque pagó el importe del desayuno. Volvieron a montar sus respectivos caballos y se pusieron en marcha. No había época más bella en todo el año, pensó Cassandra, que la primavera. Los brotes de las hojas nuevas de los árboles tenían un tono intenso de verde y contrastaban con la hierba que cubría la llanura. Cruzaron bosques donde las violetas mostraban con timidez sus cabezas blancas y moradas entre las hojas verde oscuro, y las primaveras, amarillas como el sol, brotaban entre el musgo de las orillas del bosque. Cabalgaron a la orilla de riachuelos que serpenteaban bajo los sauces llorones. Algunas veces veían montañas púrpuras en la distancia y otras valles fértiles donde pastaban rollizas vacas. Cuando Cassandra empezaba a decirse que ya era casi hora del almuerzo, cruzaron entre dos altas verjas de hierro forjado, con leones heráldicos de piedra a cada lado. Frente a ellos se extendía una larga avenida sombreada por viejos robles. El lugar, sin lugar a dudas, estaba descuidado. Buena parte del sendero estaba cubierta de musgo, y nadie había quitado las ramas rotas de los árboles desgajados por los vientos invernales, ni cortado la hierba abajo de los árboles. La avenida terminó y frente a ellos apareció la casa Alchester. En las fotografías que Cassandra había visto, la casa se veía enorme e imponente, pero en realidad tenía un calor de hogar que era muy difícil expresar con palabras. Los ladrillos rojo oscuro con los que había sido construida durante el reinado de Isabel se habían suavizado con el curso del tiempo y brillaban con tonalidades sonrosadas bajo el sol. Torreones y gruesas chimeneas elevaban su silueta contra el cielo, y las ventanas de cristales en forma de diamante resplandecían a la luz del sol. Una ancha escalinata de piedra muy antigua, con enormes bisagras decorativas y clavos ornamentales de hierro, conducía a la gran puerta de roble del frente. «¡Es preciosa!», exclamó Cassandra. «Mucho más hermosa de lo que imaginé». Se quedó mirando a la casa un momento y entonces él dijo: «Será mejor que llevemos los animales a la caballeriza. No creo que nadie nos haya oído llegar. De cualquier modo, casi todos los pocos sirvientes que me quedan están sordos». Volvió la cabeza del potro al decir eso, y avanzó con él al trote, seguido por la yegua de Cassandra, hasta que llegaron a las caballerizas situadas en el lado occidental de la casa. Había largas hileras de casillas para los caballos, todas vacías. Cuando el duque gritó, surgió un viejo palafrenero de una de ellas. Sus ojos se iluminaron al ver al duque, y se tocó la gorra en un gesto respetuoso. «Buenos días, su señoría. No sabía que iba a usted a llegar hoy». «Yo tampoco», dijo el duque. «Y no voy a quedarme». «Encárgate de estos caballos, Ned. Vamos a necesitarlos esta tarde». «Vaya, pero si son Juno y Pegaso», exclamó el anciano con alegre expresión. «Me da gusto volver a verlos, su señoría». «Me temo que no se quedarán con nosotros», dijo el duque con voz áspera. Ayudó a Cassandra a desmontar, y por un momento ella estuvo en sus brazos, pero comprendió que él no estaba pensando en ella, sino en sus caballos. Como no podía soportar ver el dolor que reflejaban los ojos de él, caminó delante, hacia la casa. Entraron por una puerta lateral que estaba abierta, y el duque la condujo por un pasillo que desembocaba en el vestíbulo principal. La madera que cubría las paredes había adquirido el hermoso tono gris plateado del roble, que ha madurado a través de los años. La luz del sol,
que penetraba a través del escudo de armas del emplomado de las ventanas, producía sombras caprichosas sobre el piso. Aquello confería al lugar una apariencia casi mística. Cassandra observó que la casa tenía una atmósfera reposada y feliz a la vez. Miró hacia la escalera de roble, tallada en forma exquisita, que ascendía en suave curva hacia el piso de arriba. Los postes heráldicos de la escalera habían estado pintados en otros tiempos en brillantes colores. Ahora se veían raspados y descoloridos, pero poseían todavía un innegable encanto. «Supongo que querrás arreglarte un poco», dijo el duque. «Encontrarás una alcoba al subir la escalera. Yo voy a ordenar que nos preparen algo de almorzar». Cassandra subió la escalera. Era tan hermosa que pensó que debía llevar puesto un traje de satén, con un adorno isabelino en el cuello y largas tiras de perlas. La alcoba también era encantadora. Bajo el techo pintado había una cama de 4 postes tallados en madera, cubierta con cortinajes bordados. Los muros estaban tapizados con papel de diseño chino, y las cortinas tenían encima remates con dibujos de pájaros y flores exóticas. A pesar de todo, uno no podía menos que notar que la alfombra estaba gastada, y los cortinajes rotos, y en algunas partes tan decolorados que se veían casi blancos. Se advertía también escasez de muebles, y Cassandra supuso que en otros tiempos debieron existir bellas piezas de mobiliario adosadas a los muros ahora desnudos. Se quitó el sombrero y se lavó el rostro y las manos con agua de la jofaina de porcelana que encontró en un elegante lavabo tallado en madera clara. Al hacerlo se dio cuenta de pronto que en su premura por alejarse de la casa de Lord Carven no se había puesto color en los labios ni polvo en las mejillas. «No creo que lo note», se dijo. Al mismo tiempo, cuando se miró al espejo, comprendió que ahora se veía más joven que cuando había estado usando cosméticos. En aquel momento oyó que llamaban a la puerta. «Pase», dijo, pensando que debía ser la doncella, pero fue el duque quien entró. «Pensé que tal vez querrías quitarte las botas de montar», dijo él, «así que te traje un sacabotas». Cassandra vio que tenía en la mano el adminículo de madera que usaban todos los jinetes para facilitar la tarea de quitarse las botas altas. «¡Oh, gracias!», exclamó. El duque puso el sacabotas en el suelo y luego Cassandra, al empezar a caminar hacia él, exclamó: «Pero no traje zapatillas». «No pensé en eso», dijo el duque, «pero creo que podré encontrarte unas». Salió de la habitación y Cassandra se quitó las largas botas que llevaba puestas, sintiéndose mucho más cómoda sin ellas. Unos minutos después regresó el duque. Entró por la puerta, que se había quedado abierta, sosteniendo en las manos un par de zapatillas negras sin tacones, con una pequeña roseta al frente, muy parecidas a un par que Cassandra tenía en su casa. «Estoy segura de que estas deben quedarte bien», dijo confiado. Al mirar las zapatillas, Cassandra se preguntó a quién habrían pertenecido. Él era soltero, y ella recordó la conducta de las mujeres que habían estado presentes en la reunión de la noche anterior. De súbito, pensó que no usaría los zapatos que habían pertenecido a otra mujer, tal vez una actriz a la que el duque había llevado a su casa. «No las quiero», exclamó volviendo la cabeza a otro lado. El duque la miró sorprendido. «¿Por qué no?», preguntó. «No quiero ponérmelas». Él dejó caer las zapatillas en el asiento de una silla y avanzó hacia Cassandra. La tomó por los hombros y la hizo volverse hacia él. «¿Por qué dices eso?», preguntó. «¿Qué estás pensando?». De pronto el duque se echó a reír. «Estás celosa. Oh, mi tonto y ridículo amor, estás celosa. Pero te aseguro que no tienes razón alguna para estarlo». La atrajo hacia él y, haciéndole echar la cabeza hacia atrás, la besó en la boca. Por un momento Cassandra se quedó inmóvil, paralizada por la sorpresa. Luego, cuando sus labios se suavizaron bajo la dureza de los labios masculinos, algo extraño y maravilloso cobró vida en su interior. Solo podía pensar que el duque la estaba besando, y ello era tan hermoso como lo soñó. Fue un momento tan maravilloso que cuando él levantó la cabeza y la miró, ella no pudo moverse. «Te amo», dijo el duque con voz profunda. «Oh, mi cielo, cómo te quiero». Todo el cuerpo de Cassandra vibró al sonido de aquella voz acariciadora, y con un pequeño murmullo inarticulado, volvió el rostro y lo ocultó contra el hombro de él. «Siento como si te hubiera amado por toda la eternidad», dijo el duque. «Como si hubieras estado siempre presente en mi vida. Mírame, Sandra». Ella no pudo obedecerlo, y con mucha suavidad, el duque le tomó de la barbilla y la hizo mirarlo.
¿Por qué te muestras tan tímida? Me había dicho que si tú me besabas sería algo maravilloso, murmuró, pero jamás creí que fuera tan absolutamente glorioso. Él la miró con expresión interrogante, aunque con mucha gentileza. Podría jurar, si tal cosa no fuera increíble, que esta es la primera vez que te besan. Es la única vez, murmuró Cassandra. ¿Pero por qué?, preguntó él. Entonces, como si la pregunta fuera superflua, sus labios buscaron de nuevo los de ella, y la besó con más ternura, con más pasión, hasta que ella sintió que él le había arrancado el corazón del cuerpo para hacerlo suyo. Después, cuando ella se sentía estremecer debido a las inexplicables sensaciones que recorrían todo su cuerpo, el duque apartó los brazos, dejando de sostenerla en forma tan repentina que tuvo que aferrarse a él para no caer. Cassandra no podía imaginar lo hermosa que se veía en esos momentos, los ojos agrandados por la emoción, los labios suaves que clamaban por más besos, las mejillas teñidas de rubor, el blanco cuello que contrastaba con el severo traje de montar. El duque la miró por un largo momento, y después dijo, casi con brusquedad: «Por lo que más quieras, no me mires así. Tengo muchas cosas que explicarte, pero primero debemos comer algo, y después quiero mostrarte la casa». Su tono era muy diferente a aquel con el que le había dicho que la amaba. Cassandra, de súbito, sintió como si hubiera despertado de un sueño. El duque tomó las zapatillas de la silla donde ella las había dejado. «Puedes ponértelas», dijo. «Pertenecían a mi madre». «Oh, lo siento», murmuró Cassandra, y el duque comprendió que se estaba disculpando por haber pensado que pertenecían a otra mujer. «Es difícil que pensaras otra cosa», dijo él casi enfadado, «después de ver el tipo de gente con la que tuviste que mezclarte anoche». Cassandra se puso las zapatillas y siguió al duque. Bajaron la escalera en dirección al vestíbulo. De pronto, él parecía haber levantado una barrera entre ellos, y sin embargo, Cassandra sabía que era inevitable, pues, tarde o temprano, ambos tendrían que enfrentarse al futuro. Un mayordomo muy viejo le sirvió el almuerzo en un amplio comedor isabelino, que tenía una galería para trovadores y un mirador en un extremo. Comieron en una mesa tan antigua como la casa misma, sentados en sillas talladas de roble de alto respaldo, que databan de los tiempos del rey Carlos II. El viejo criado se disculpó por no poderle servir mucho de comer, pero a una omelette dorada rellena con tomates frescos siguieron pichones con hongos. No había pudín, pero les llevaron un gran queso redondo, una especialidad local. Hablaron de cosas intrascendentes mientras el viejo mayordomo se deslizaba alrededor de la mesa, arrastrando los pies. Ninguno de los dos parecía tener mucho apetito, y Cassandra comprendió que ella estaba evitando mirar al duque a los ojos. Era imposible, cuando pensaba en ello, no sentirse emocionada con el recuerdo de cómo la había besado. Temía que él le dijera en cualquier momento que debían separarse, que el amor no podía significar nada en su vida, porque él debía casarse con otra mujer por dinero. «¿Cómo voy a soportarlo?», se preguntó Cassandra. Cuando por fin se levantaron de la mesa y salieron del comedor, sentía que todos los nervios de su cuerpo estaban en tensión, anticipando lo que tendría que suceder. Pero el duque la llevó entonces a hacer un recorrido por la casa. Le mostró los pequeños salones con muros recubiertos de madera, la gran cámara donde se reunía la corte local, en la época feudal, la armería llena de banderas y armas antiguas que habían sido reunidas a través de los siglos. Pero se advertía una gran escasez de mobiliario y de tapices y, en el gran salón, quedaban muy pocos objetos de arte. Cuando llegaron a la larga galería, donde antes colgaban los cuadros, solo encontraron los muros desnudos. El duque no dijo nada. Se limitó a conducir a Cassandra de una habitación a otra hasta que llegaron a la biblioteca, donde aún quedaban muchos libros que tapizaban totalmente los muros. «Todas las ediciones valiosas han sido vendidas», dijo el duque con voz aguda. «Lo que queda no vale el gasto de llevárselos de aquí». Ella comprendió que el duque estaba sufriendo, y cuando se volvió hacia el fuego recién encendido, dijo con suavidad: «¿No me quieres explicar qué ha sucedido?» «Siéntate», dijo el duque con brusquedad, «porque esto es precisamente lo que voy a hacer». Cassandra se sentó en una silla cerca del fuego, y el duque se quedó de pie a su lado sin mirarla. «No sé por dónde empezar», dijo,
pero quiero que comprendas que fui educado bajo la creencia de que esta casa y la propiedad en la que se levanta era un gran legado. Claro que lo son, exclamó Cassandra. Me lo repitieron muchas veces desde que nací, continuó diciendo el duque. Se me dijo que era mi deber y mi destino dedicar toda mi energía, todo mi entusiasmo, mi vida entera, a la tarea de convertirme dignamente en el nuevo duque. Cassandra lo miró recordando su conversación de la otra noche. Así que, inevitablemente, tú detestaste la idea. En cierto modo, contestó el duque, sentí ansias de libertad, de tener el derecho de ser yo mismo, de pensar con mi cabeza, fuera de la camisa de fuerza en que me estaban condenando a vivir. Cassandra lanzó un leve suspiro. Empezaba a comprender muchas de las cosas que el duque le había dicho. Al principio pensé en irme a trabajar a la oficina de asuntos extranjeros, con intención de hacer una carrera, pero comprendí que era imposible porque tenía demasiadas responsabilidades aquí. Mi padre se enfureció al pensar que yo pudiera tener intereses que fueran más allá del sagrado círculo del dominio de los Alchester. Así que no había forma de escapar. Ninguna, contestó el duque con dureza. También me dijeron que, como sucede en las familias reales, tenía que casarme por interés para que la propiedad pudiera mantenerse con la opulencia de siempre y yo mismo pudiera vivir de acuerdo con mi rango. ¿Y tú aceptaste?, preguntó Cassandra.